Nos alegra que nos acompañen una vez más en Aprende en Casa. Les damos la bienvenida a esta emisión con contenidos para la asignatura de Historia Tercer Grado. Les recordamos que es importante tener a la mano papel y lápiz para que noten las ideas principales que vayan identificando, así como las preguntas que surjan. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. El tema que abordaremos en esta ocasión corresponde a Historia de México y tiene como finalidad conocer las diferentes manifestaciones artísticas que han surgido en nuestro país a lo largo de las recientes décadas. Comencemos. Como saben, el arte se ha expresado de distintas formas a lo largo del tiempo. No hay sociedad o época sin arte, y este se encuentra influenciado por la realidad social que se vive en un determinado momento. Algunas manifestaciones que podemos mencionar son la danza, la música, la literatura, la pintura, la fotografía, el cine, entre otras muchas. Acompáñanos a ver el siguiente video en el que daremos un breve recorrido por la historia de las distintas expresiones artísticas en México. No olviden el papel y el lápiz para ir anotando sus principales hallazgos. ¡Vamos! Las manifestaciones artísticas que México ha aportado a la cultura nacional e internacional se han caracterizado por contar con una gran variedad de artistas, movimientos y corrientes que confirman nuestra riqueza cultural. Influenciadas por el acontecer social, político y económico del país, la literatura, el cine, la plástica y la música en México han tenido su propia historia y desarrollo. Las letras, por ejemplo, pasaron de la literatura de la onda de los años 70 a la generación de la crisis en los últimos años del siglo XX. El cine, por su parte, transitó por periodos de escaso apoyo económico en los años 70 hasta un resurgimiento que le da a la cinematografía nacional un segundo aire de calidad y creatividad que le ha permitido competir en el mercado internacional de la cinematografía. La música, por su parte, amplió su oferta de propuestas, grupos e innovaciones de particular trascendencia para las nuevas generaciones, dando muestra de su adaptación a los nuevos tiempos. En la plástica, existen propuestas que forman parte del amplio escenario artístico y cultural, generándose nuevas corrientes artísticas. Hablar de la cultura en México es lanzarse a un inmenso océano de propuestas, nombres, cambios, alternativas y movimientos. Yo creo que estamos viviendo un buen momento en el que está aumentando la lectura. Está surgiendo en este país una generación amplia de nuevos lectores porque están buscando pensamiento crítico. Por los mismos caminos por los que llegas a la literatura, llegas al cine. Lo que pasa es que el cine tiene menos prejuicios, está más asociado a la idea de la diversión. Conforme te vas acercando al cine, vas descubriendo que te gusta cada vez un cine más complicado. Vas pasando del cine más simple de hormiguitas, arañitas, elefantitos azules que bailan, al cine que cuenta historias. Yo creo que el cine mexicano vuelve a estar viviendo un buen momento. Es una combinación entre que un grupo de creadores ha logrado pegar y entrar en el gran cine de Hollywood, y que hay una inquietud, interés por parte de autores mexicanos. Tenemos una generación de autores y de directores muy potentes. Tenemos un montón de actores brillantes y hay un montón de historias que contar. Yo había dejado de ver cine mexicano después de la década de los 70s, aunque había estado muy encandilado al principio con películas como las de Leduc o las de Casals y luego Gabriel Retes, autores que les recomiendo que los sigan y los persigan. Pero luego llegó esta nueva generación, para mi alegría y mi sorpresa, donde uno descubre que no solo tienen cosas que contar, sino que las cuentan muy bien técnicamente.
seguido el cine del Toro con gran placer y continuamente encuentra unos descubrimientos. Hay nuevos formatos. El cine se puede llevar a tu casa a través de las videocaseteras y hay un montón de clubs donde puedes y de videoclubs donde puedes ver películas sin que te cueste. No es nada difícil organizar grupos entre cuates y conseguir una videocasetera y hacer tu propio cineclub. Un cineclub no es nada, es un grupo de gente que se reúne a ver cine, las películas que les gustan y luego a comentarlas y sacarles más sabor todavía del que las películas ya tienen. Vive un gran momento el cine mexicano, aprovechalo, está contando las historias que te están pasando, que estás viviendo y hay una reflexión en ellas sobre el mundo que te rodea. Importantes transformaciones sociales desde 1970 a la fecha trajeron a la vida pública nuevos actores que luchaban por la defensa de los derechos civiles y políticos. En los últimos años, una gran cantidad de mujeres escritoras, investigadoras, ensayistas, cronistas y periodistas han ido cambiando las tendencias y las visiones de las letras, el arte y el periodismo en los últimos 30 años. En esta transformación han participado muchas mujeres de reconocida trayectoria, generaciones y estilos diversos que han ido consolidando su presencia en el país. Con sentido crítico, algunas comunicadoras han ganado terreno en el mundo de la información. En las letras, artistas contemporáneas están plasmando nuevos estilos que revelan la profunda creatividad femenina. En el terreno musical, además de las numerosas propuestas populares, las mujeres presentan innovaciones que trascienden las fronteras por su calidad, diversidad e innovación. En el ámbito científico, también las mujeres mexicanas han mostrado su capacidad e ingenio. Como recién observamos, en México han surgido artistas con propuestas de gran impacto a nivel nacional y en el extranjero. Es importante mencionar el protagonismo que han ido adquiriendo las mujeres en este ámbito. Por otro lado, la tecnología ha permitido que algunas expresiones artísticas lleguen a la mayor parte de la población, como la literatura, el cine o la música. En relación con lo anterior, ¿qué artistas mexicanos conocen y por qué les gustan? ¿Tienen idea de qué expresan mediante su arte? ¡Anoten sus respuestas! Veamos ahora diversas expresiones de la música y la danza en México, así como de la literatura en lenguas indígenas. ¿A qué llamamos música mexicana? ¿Qué canciones para ti representan a México por todo el mundo? ¿Cuál te sabes? El género tradicional de la música en México está conformado por una gran variedad de estilos e instrumentos. Por lo general, se enseña de generación en generación, de abuelos a hijos y nietos. Se llama tradicional porque representa las características sonoras e instrumentales de un entorno o región. Con los medios de comunicación masiva, la música se ha difundido más allá de su región geográfica. Por ejemplo, la canción de la sandunga, originaria de Chiapas, ya se conoce por todo México. O el Cielito Lindo, que es famoso en todo el mundo. Revisemos dos estilos muy conocidos de la música tradicional mexicana, el son y la música norteña. El son se encuentra por todo el país y en cada región tiene características propias. La música norteña es característica del norte de México. El son, la música más representativa de la cultura mestiza, es interpretado principalmente por instrumentos de cuerdas y percusión. El canto se conforma por coplas o versos con métricas variadas y consta de introducción y estribillos, además de puentes musicales. En algunos momentos, los instrumentos improvisan sobre la melodía principal, haciendo variantes al tema central. Los sones hablan de amor, mitos, leyendas, personajes y animales. También sobre acontecimientos políticos o religiosos, pero siempre son muy inocentes e imaginativos. El tema melódico es corto, pero no siempre es sencillo, porque tiene muchas variaciones que los instrumentistas van improvisando, aunque son fáciles de identificar por su estructura rítmica. La mayoría de los sones utilizan ritmos ternarios en 3/4 o 6/8.
Los sones veracruzanos o jarochos son muy conocidos en todo el mundo por su acentuación rítmica. Se acompañan con el zapateado y un cajón como percutor rítmico. Otra característica de este tipo de son es el virtuosismo en la interpretación del arpa. Los sones istmeños son conocidos en la zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Chiapas y un poco en Tabasco. A diferencia del son jarocho, el son istmeño es más tranquilo, se toca en un ritmo de 3/4 y es más valseado. Este tipo de son integra instrumentos de viento y percusión que tradicionalmente se tocan en las bandas, como el clarinete, la trompeta, la tuba y la tambora. Además, que puede incluir la marimba. Los sones de la Costa Chica y Tixla incluyen a Oaxaca, Guerrero y algo de Michoacán. Utilizan la guitarra de golpe para acentuar el ritmo. También la artesana, el arpa, la guitarra y algunas veces la acompañan dos vihuelas. Los sones calentanos, de Tierra Caliente de Michoacán, se tocan con 1 o 2 violines, una o varias guitarras y un pequeño tambor de doble parche. Su música es rápida, se usa en fiestas ganaderas y tocan jarabes de tipo antiguo, también llamados gustos, que son coplas picarescas y bromistas. El son huasteco se interpreta en la Sierra Madre Oriental, en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla. Se toca con un tablado o tarima, jarana y una guapanguera, que es una guitarra de 8 cuerdas que da un ritmo alegre y vivo. El violín también es un gran improvisador. Los sones de mariachi son característicos de la Sierra Madre Occidental en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. En principio se tocaba con arpa, guitarra de golpe, guitarrón, 2 violines, vihuela y guitarra. Para modernizarse, se quitó el arpa, se duplicaron los violines, se añadieron trompetas y coro, como acompañantes del cantante solista. La música norteña abarca los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y partes de Zacatecas y Tamaulipas. Esta surge de una mezcla de estilos musicales de finales del siglo XIX, que fueron llevados por las guerras y migraciones. Utiliza el acordeón y el tololoche, traído de Estados Unidos en 1860, y el cencerro o caja china, que se integró a partir de 1880. Según la región, se integran o quitan instrumentos, como el clarinete, el saxofón, la guitarra y la tarola. Actualmente hay tal variedad de instrumentos en la música norteña que es difícil clasificarla. En el lugar donde vivo, ¿qué tipo de música escucho? ¿Qué instrumentos se usan? ¿Qué género musical es? ¿De qué hablan estas canciones? Dime dónde vives y te diré qué tipo de música tradicional mexicana escuchas. Desde tiempos muy antiguos, los seres humanos hemos realizado danzas con fines rituales y sagrados. Estos bailes se realizan en las fiestas patronales, en los tiempos de cosecha y las festividades locales, entre otros eventos. Algunos ejemplos son las danzas étnicas, como matlachines de Zacatecas, Xochipitzáhuatl de Morelos, pascolas de Sinaloa, negritos de Veracruz y danza de diablos de Oaxaca, entre otras. En nuestro país existen cientos de danzas rituales que tienen influencia indígena, española y africana. ¿Tú conoces otras danzas rituales o sagradas? ¿En tu comunidad se realiza alguna danza con fines rituales o sagrados? ¿Qué se baila? ¿Quiénes lo bailan? ¿Dónde se representa? ¿Conoces su origen y su historia? También, la danza se puede realizar con fines sociales. Por ejemplo, los bailes mestizos o bailes de pareja, cuya finalidad es el cortejo, el coqueteo de las muchachas, la gallardía y las destrezas de los varones. Ejemplos de estos bailes son los sones, las polcas, las jaranas y el huapango, que se baila en 5 estados de la República: Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y el Estado de México. ¿Conoces algún baile mestizo?
¿Cuáles son los bailes de pareja que se acostumbran en tu comunidad? La literatura mexicana no solo se escribe y se lee en español, también en las 62 lenguas indígenas que se hablan en el país. Esta literatura es una herencia de origen prehispánico que hoy en día se sigue preservando y que ha sido una herramienta de los pueblos indígenas para seguir transmitiendo su visión de la vida. Los mayas, por ejemplo, tienen en la escritora Briseida Cuevas a la mejor exponente de poesía indígena. Los zapotecos de Oaxaca son otro ejemplo de la tradición literaria, siendo Andrés Enestrosa uno de sus máximos exponentes. Natalio Hernández, por su parte, manifiesta desde la lengua náhuatl su sentir del alma, reflejando madurez y oficio. La cosmovisión del mundo huichol se reconstruye en los cuentos de Gabriel Pacheco, que escribe en su lengua materna para reflejar lugares, personajes y pedacitos de cultura, costumbres y tradiciones. Totonacos, nahuas y mestizos de la Sierra Norte de Puebla también han quedado plasmados en un libro de versión trilingüe. Como reconocimiento y estímulo a la literatura indígena, en el año de 1993, la UNESCO instituyó el Premio Nezahualcóyotl de Literatura, el cual ha servido como aliciente para el desarrollo y expresión de la riqueza literaria de las lenguas y culturas indígenas. En el terreno cultural, existen expresiones artísticas que buscan estar a la vanguardia y la innovación. A partir de la segunda mitad de los 90s, varios artistas mexicanos han realizado propuestas digitales en las que la computadora no es una herramienta más, sino que conceptualizan el arte digital como género con sus propias búsquedas y especificidades. Estas propuestas han traspasado las fronteras de México hacia el mundo y viceversa, de modo que el campo cultural refleja un país rico en propuestas artísticas de reconocida calidad. Al mismo tiempo, la música, la danza, la literatura, las artes plásticas, las artesanías, el teatro, entre otros, reciben la influencia de un mundo globalizado en el que se conocen e incorporan propuestas culturales de otras partes del mundo. Sin embargo, en algunos casos cabe preguntarse si esta influencia enriquece de manera creativa o las manifestaciones culturales de otros países se incorporan a las propias simple y llanamente sin mayor tratamiento que la simple copia. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, han surgido nuevas expresiones en el arte, marcadas principalmente por las tecnologías digitales, la globalización cultural y las redes sociales. Con base en lo que apreciamos en el video, la literatura también es parte de las expresiones artísticas de los pueblos originarios. De la misma manera que la danza y la artesanía que posicionan a México como una nación multiétnica y pluricultural en la que coexisten distintas formas de ser y de pensar y que acercan a las personas a la riqueza de nuestro país. ¿Cuáles son las principales expresiones artísticas de sus comunidades? Para seguir aprendiendo acerca de las distintas manifestaciones artísticas actuales de los pueblos originarios, pongan atención al video que presentamos enseguida. Hola, ¿les parece familiar la danza que acabamos de hacer? Tal vez algunos de ustedes han visto danzas y representaciones de este tipo en su comunidad durante alguna fiesta o celebración religiosa. México es un país donde las máscaras se utilizan en muchas regiones y festividades, por lo que es posible encontrarlas de diversos tipos, materiales y usos. Además, se puede observar que junto con ellas se usan otros recursos en este tipo de representaciones que algunas veces son de origen prehispánico. Adornos con plumas para la cabeza y el cuerpo, instrumentos musicales, así como otros objetos de utilería que sirven para resaltar ciertas acciones. Todos estos recursos sirven para acentuar el dramatismo de rituales y celebraciones que tienen raíces profundas en nuestras diferentes culturas. Aunque a estas formas de expresión realmente no podemos llamarlas teatro. Es evidente que a lo largo de los siglos se han apoyado en diferentes recursos dramáticos.
Los rituales prehispánicos tienen gran importancia en las expresiones de los pueblos y comunidades de nuestro país, y de ello queremos hablarte en este programa. Observa algunos de los elementos teatrales que forman parte de los rituales prehispánicos. La vida de los antiguos habitantes de México estaba regida por sus creencias religiosas. Así, las expresiones artísticas como la poesía, danza, música y el teatro se utilizaban para celebrar a los dioses y la memoria de los antepasados. Por ejemplo, en las distintas regiones, las comunidades utilizaban elementos escénicos como coreografías y dramatizaciones para representar hazañas de dioses y héroes. En la actualidad, la mayoría de las celebraciones son producto del mestizaje, ya que al llegar los españoles se fusionaron aspectos de las dos culturas, la española y la prehispánica. Muchas personas de la comunidad donde se siguen llevando a cabo algunos de estos ritos participan activamente en las realizaciones de vestuario y los diversos recursos para sus representaciones, todo con gran maestría artesanal. ¿Cuántos colores, símbolos e historias reviven en todos estos objetos? Y esta es solo una pequeña muestra de la variedad de fiestas, rituales y celebraciones que hay en nuestro país. Cada uno de ellos forma parte de nuestra identidad y nos hace únicos. Cada máscara y danza cuenta parte de la historia de nuestras culturas indígenas. Un ejemplo es el Rabinal Achí, que es representativa de la cultura maya, al igual que el Popol Vuh. Entre muchas obras literarias que se conservan de las diferentes culturas, el Rabinal Achí es la única que sobrevivió el paso del tiempo y que ahora conservamos como un legado de los pueblos prehispánicos. Pero no se trataba solo de una danza o un ritual religioso, porque también es un texto dramático que implica la representación de una historia. Conozcamos algo más sobre el Rabinal Achí. La obra Rabinal Achí es una obra de origen maya, la única obra literaria prehispánica del género dramático que se ha conservado hasta nuestros días. Durante varios siglos se transmitió de manera oral, hasta que el abate Brasseur de Bourbourg la transcribió en 1856. Como afirma el antropólogo y etnólogo Carlos René García Escobar, esta transmisión oral se debió en gran parte al secreto con que se representaba, lejos de la mirada de las autoridades españolas. Por ser un testimonio invaluable, previo a la colonización española, Rabinal Achí forma parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Rabinal Achí está estructurada como una obra de teatro en 4 actos, y en la historia intervienen varios personajes. Esta característica la distingue de otras danzas y rituales prehispánicos y la acerca mucho más a lo que hoy en día conocemos como teatro. También se le llama teatro-danza o teatro bailado. Gracias a estas características, dramaturgos contemporáneos como Sergio Magaña hicieron adaptaciones al formato teatral que conocemos hoy en día. El conflicto en esta obra se da entre 2 reyes, el Rabinal Achí y el Quiché Achí. El segundo es capturado después de atacar a los pueblos del rey Rabinal, porque quiso raptar a sus hijos, por lo que se considera una grave violación de la ley maya. Al final, el rey Quiché Achí es condenado a muerte, sacrificado por los caballeros Águila y Tigre. La obra termina con estas palabras: las águilas y los jaguares rodean al varón de los Queché. Se supone que lo tienden sobre la piedra de los sacrificios para abrirle el pecho, mientras todos los presentes bailan en ronda. Durante esta sesión aprendiste que algunas celebraciones y rituales religiosos se llevan a cabo con recursos dramáticos, como personajes definidos, diálogos, el uso de máscaras, vestuario y danzas. Y que el Rabinal Achí es la única obra dramática prehispánica maya que se conserva hasta hoy. Gracias al Rabinal Achí es posible identificar elementos como la representación dramática y la participación de personajes, el uso de vestuario, maquillaje y máscaras, así como de música, mismos que también se usan en obras de teatro. Al observar las representaciones, las danzas y los rituales que se llevan a cabo en diferentes comunidades del país, podemos aprender más sobre la expresividad dramática y sus formas.
Platica con tus abuelos y padres sobre los ritos y las festividades que se presentan en tu comunidad. Observa esas tradiciones e identifica los elementos teatrales que hay en ellas. Te das cuenta de que el teatro forma parte de nuestra vida, nuestras creencias y nuestra identidad, y forma parte del ser y hacer de nuestros pueblos, enraizadas en siglos de tradiciones. Y que con la disciplina teatral puedes representar las historias que existen en tu región y con ello fortalecer los lazos culturales de tu comunidad. Pudimos apreciar que algunas de las expresiones artísticas actuales de nuestros pueblos indígenas conservan su origen prehispánico. Por lo tanto, es importante que conozcamos y valoremos nuestras manifestaciones artísticas. Al hacerlo, podremos fomentar el respeto a las diferencias y así construir una sociedad más igualitaria y armónica, orgullosa de nuestras identidades originarias. Si el tema es de su interés, le recomendamos leer el libro Detrás de la Máscara, Máscaras de México, de Rebeca Orozco, en el que podrán adentrarse en las danzas y rituales mágicos de los pueblos originarios del país. Una vez que conocemos más el tema, reflexionen en torno a las siguientes preguntas y apunten sus respuestas. ¿Cuál es la importancia de las manifestaciones artísticas de los pueblos originarios? ¿Qué ha permanecido en ellas? ¿Qué expresiones de música y danza hay en sus comunidades? No olviden socializar sus respuestas con su familia y guarden sus respuestas y anotaciones de esta sesión en su carpeta de experiencias. Esto fue todo por esta ocasión. Gracias por acompañarnos. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta la próxima!